Juan capítulo 4, versículo 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vamos a orarle al Señor en esta mañana. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, dígale: Señor, que esta palabra, Señor, sea rema para mí, Señor, sea una revelación, Señor, para mí. Que sea un cambio, Señor, en mi vida, Dios. Señor, nos disponemos a escucharte, Dios. Nos disponemos a escuchar, Espíritu Santo, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Imparte a cada uno, Señor, según su necesidad, Señor, según lo que, Señor, tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que cambies nuestra vida. Transforma, Señor, con tu palabra nuestro vivir, Señor. Haznos más parecidos a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí Jesús le estaba hablando a una samaritana, ¿cierto? A una mujer de Samaria. Resulta que los judíos y los samaritanos no se la llevaban muy bien. Por eso esta mujer se extraña de que primero un maestro le hable a una mujer, y segundo, de que a una mujer de Samaria, ¿sí? Eran dos cosas extrañas que muy poco, ninguno hacía, porque los maestros, ellos no se dirigían así a las mujeres directamente, ¿sí? Porque ellos le hablaban era a la comunidad, ¿sí? Y eran prácticamente hombres. A las mujeres no le hablaban, ni menos si era una mujer de Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se comunicaban entre sí, porque ellos tenían unas diferencias de raza y de nación que les impedía comunicarse. Pero Jesús vino a cambiar todas esas cosas. Jesús vino a transformar todos esos preceptos, todas esas barreras humanas que habían puesto la sociedad en esa época. Y se acerca a esta mujer que estaba sacando agua de un pozo, que estaba sacando agua para beber. Y le dice, primero le dice que le dé de esa agua, ¿sí? Le dé agua, y ella pues le dice: ¿cómo te voy a dar agua? ¿Sí? No te puedo, no es bueno que yo te dé agua si tú eres un judío y yo soy mujer, ¿sí? Y le dice Jesús: pero tú estás sacando esta agua, pero yo tengo otra agua mejor, ¿sí? Una agua de vida. Y entonces ahí empieza a transformar la vida de esta mujer. Dice: ¿cómo así? Este hombre primero se me acerca, me habla, un judío, un maestro me habla y me dice cosas que yo no comprendo. Y el protagonista de esta historia
es el elemento protagonista o el elemento clave de esta historia es el agua, ¿sí? Por eso este mensaje se llama Dame de esa agua. Dame de esa agua. Porque Jesús aquí se acerca a ese pozo, ¿sí?, de agua, y con el agua le dice a esta mujer: yo te voy a dar un agua mejor. ¿Qué significa esa agua? ¿Sí? ¿Qué significa esa agua que Jesús le estaba diciendo a esta mujer que le iba a dar? Resulta que el agua es un elemento básico para la vida, ¿cierto? Sin agua no podríamos vivir, ¿sí? Sin agua nosotros no habría vida en la tierra. Gracias a Dios que creó el agua, porque el agua es un elemento presente en todas las cosas que hay en la tierra. ¿Usted sabía que el agua está presente en todo? Aún en las cosas sólidas, en las cosas, en las paredes, en todas las cosas hay agua presente, en pequeñas o mayores cantidades, pero hay agua en todo lugar. Y eso es lo que asombra a los científicos, ¿sí? ¿Cómo es que todo este planeta está lleno de agua? Y el Señor nos quiere decir algo con eso en esta mañana. Mire que nuestro cuerpo, su cuerpo, el de cada uno de nosotros, ¿usted sabía que el 60% del peso de su cuerpo es agua? ¿No sabía usted? ¿Sí? El 60% de su cuerpo es agua. O sea que yo, que peso como 80 kilos, por ahí 48 kilos es pura agua, ¿sí? Usted que pesa menos, pues un poquito menos, pero igual es agua, ¿sí? O sea, uno diría: uy, pero ¿cómo así? 48 kilos hoy de agua. Tremendo, ¿no? O sea, es una cosa que uno no cree. Cuando yo leía esto decía: yo no creo, pero Dios quiere decirnos algo a nosotros. Y es que el agua, Él creó el agua como un elemento básico para nosotros. Básico para nosotros, ¿sí? Por eso es que hay vida en la tierra, porque Dios puso a fluir el agua, ¿sí? Mire que hasta antes de que Dios ordenara la tierra, Dios dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. O sea que ahí ya estaba el agua y el Espíritu de Dios se movía. Y eso me lleva a mí a decir que el agua es un fluir del Espíritu de Dios. El agua es el fluir de Dios, de la presencia de Dios, ¿sí? Y eso es lo que significa el agua en toda la Biblia. Si usted lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay presencia del agua en toda la historia, ¿sí? Desde la creación hasta el final, allí hay presencia del agua en la Biblia. Y siempre el agua va a estar relacionada con el fluir del Espíritu de Dios, con el fluir de la presencia de Dios, con el fluir de la potencia de Dios, de la gloria de Dios en nuestra vida, ¿sí? Allí está presente el agua. Pero el agua tiene diferentes características en nuestra vida. Lo primero que hace el agua, o que nosotros podemos ver del agua, ¿sí? ¿Qué pasa cuando usted deja de tomar agua? ¿Qué le da? Sed, ¿cierto? Sed.
le da sed. ¿Sí? Por eso la primera característica es que el agua quita la sed. ¿Qué es la sed? La falta de agua. Como les dije, el cuerpo humano tiene 60% de agua, y si usted no toma agua, pues le va a hacer falta. Dicen los científicos que uno necesita tomar 3 litros de agua al día para estar bien. ¿Usted los toma los 3 litros? Pues en la sopa. ¿Sí? Para estar bien necesitamos tomar 3 litros de agua al día. ¿Sí? Porque necesitamos agua. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer un ayuno sin agua. Yo sí tuve la oportunidad de hacer un ayuno de 3 días sin comida ni agua, porque ahora pues la mayoría de ayunos pues usted toma agua, ¿no? A veces que toma agua, pero yo una vez lo hice sin tomar agua, ni comida ni agua, y usted ya al tercer día usted ya no le da hambre, usted ya no le da hambre, le da sed, usted le da sed, ¿sí? Cuando usted ya está cuando usted ya está avanzado en el ayuno, usted le empieza a dar sed y se le empieza a pegar la lengua en el paladar porque está seca. ¿Sí? Está seca de sed. Y lo principal que nos hace falta a nosotros, más que el alimento de comida, ¿sí? Nos hace falta es el agua. Usted pensará que en un ayuno más le hace falta el alimento, y no, lo que más le hace falta es el agua. Una persona puede vivir hasta más de un mes sin alimento, pero no puede vivir más de una semana sin agua. Imagínense, tremendo, ¿no? Sin agua. O sea que necesitamos de esa agua para que nosotros estemos bien. Y eso nos quiere decir a nosotros que la presencia de Dios, que el fluir de Dios no nos puede faltar, porque si no nos vamos a morir espiritualmente. Miren lo que le dice Jesús a la samaritana en el versículo 14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ¿qué? Sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Usted se imagina que le digan a usted ya no va a volver a tener sed jamás? Usted dice, uy, buenísimo, ¿cierto? Porque lo que más necesito yo es agua. Donde yo tenga un agua que no me vuelva a dar sed. Yo dice, como dijo esta mujer, yo quiero de esa agua, dame de beber esa agua. Por eso es que usted no ha visto que en los comerciales de televisión de bebidas, usted le pasan a un tipo así, tomándose el agua, así que le pasan a usted con la botella así, y el tipo es así, y usted como que le empieza a dar sed, ¿cierto? Por eso es que le pasan eso, porque le dicen, le quieren hacer dar sed a usted, porque saben que usted necesita del agua. ¿Sí? Usted necesita del agua. Y por eso saben que usted tiene una necesidad. Y por eso también nosotros cuando no tenemos la presencia del Señor, tenemos sed de Él. ¿Usted sabía que las personas de allá que no tienen la presencia del Señor tienen sed de Dios? ¿Tienen sed? Y cuando nosotros le ofrecemos del agua espiritual, las personas van a querer acercarse a tomar de esa sed, de esa agua.
Lo que pasa es que a veces nosotros como cristianos, cuando vamos a evangelizar, no presentamos al Señor como una fuente de agua de vida eterna, ¿sí? Nosotros debemos presentar al Señor, decirle al que está allá afuera que tiene una fuente de agua de vida eterna que va a calmar la sed por siempre. Yo veo a toda esa gente que está allá afuera emborrachándose, tomando, y esa es una de las cosas por las cuales la gente bebe, ¿cierto? Porque necesita agua y quiere reemplazarla con algo físico, con algo material, ¿sí? Yo por lo menos antes de conocer al Señor tomaba mucho, bebía mucho. Hubo un tiempo que ya justo antes de conocer al Señor, que tomaba cualquier día de la semana, ¿sí? ¿Y por qué? Uno ve a la gente allá afuera en una cantina como con 50 cervezas en una mesa y uno dice, ¿por qué lo hace? Porque necesita beber, está sediento y no saben cómo aplacar esa sed. Usted no ha escuchado a la gente que dice, uy, tengo calor, está bueno para una cervecita. Tengo sed, está bueno para una cervecita, para un aguardiente. Porque están sedientos, pero ellos no saben que están sedientos no físicamente, sino espiritualmente. Están sedientos. Y si usted va y se le presenta a ellos como con un Dios que les va a calmar esa sed, la gente va a querer beber. Así como en el comercial de la botella, si usted le presenta a los que están allá afuera, así como Jesús le dijo a esta mujer, le dijo, si tú tomas de esta agua no vas a volver a tener sed. Porque mucha gente, así como nosotros nos acercamos a Dios, ellos también se van a acercar. Todo el mundo tenemos sed de Dios. Los que estamos acá adentro tenemos sed de Dios. Los que están allá afuera también tienen, pero la diferencia es que nosotros ya tenemos el agua, ¿sí? Que nosotros podemos beber del agua. Nosotros podemos beber del agua que da vida. Es como el que tiene la despensa del agua llena, la nevera llena de agua. La diferencia con el que no tiene, él está en el desierto, ¿sí? Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. A todos nos da sed, a todos nos da querer tomar agua, pero la diferencia es que nosotros ya tenemos esa agua que fluye para vida eterna, que dice Jesús, ¿sí? Por eso nosotros debemos ir allá afuera a decirle al que está en el licor, al que está en las drogas, al que está en el adulterio, porque todas esas son formas de calmar la sed espiritual. El pecado es una forma de calmar esa sed espiritual. El pecado es lo que Satanás pone hacia nuestro delante. Te dice, ahí facilito, toma eso, como le dijo a Adán y a Eva, toma ese fruto que te va a calmar esa sed, que te va a llenar lo que te hace falta. Y como uno la ve fácil, lo toma, ¿sí? Pero Jesús le dijo a esta mujer, tú puedes sacar esa agua y te va a calmar la sed por un momento. Pero si tomas de mi agua, hay un agua que fluye para vida eterna. Que fluye para vida eterna. Que nunca se acaba. Eternamente vas a tener la vida que te da Dios, ¿sí?
eternamente vas a tener la vida que te da Dios, no parcialmente como lo hace el pecado, no por un momento, ¿sí? Esa es la diferencia del agua que da el mundo al agua que da Dios, ¿sí? La diferencia es que el agua que da Dios es eterna. El agua que da el mundo es parcial, es momentánea. Te da placeres momentáneos, ¿sí? Te da placeres que duran solamente un tiempo corto, pero después te da aún más sed. No sé si pues cuando usted bebía licor, los que bebieron licor, los que bebimos, usted se da cuenta que cuando usted tomaba la noche, usted lo tomaba y quedaba borracho y todo, y al otro día, ¿qué le pasaba? El guayabo, ¿cierto? Y en el guayabo, ¿qué le da a uno? Sed. Más sed. ¿Sí? Lo mismo pasa con espiritualmente. Cuando tú pecas, te vas a calmar la sed por un momento con placeres pasajeros, pero después te va a dar aún más sed y vas a querer pecar más. Y vas a empezar a querer pecar y pecar y pecar, y eso te va a volver una bola de nieve que va a crecer. Y por eso te lo hablo de mi experiencia personal, porque yo empezaba con poco. Uno decía, no, pero eso es poquito, no pasa nada. Pero después te va a dar más sed y más sed, y como no vas a encontrar nada que te sacie completamente, vas a empezar a crecer y a crecer y a tener más ganas de pecar, ¿sí? Si consumes pornografía, vas a empezar con un video, con una página, pero después vas a querer más, a querer más. Si consumes licor, vas a empezar con una cerveza, pero vas después a querer más. Si consumes drogas, vas a empezar con poco. Si cometes adulterio, vas a empezar con una mirada, de pronto con una palabra que le digas a una mujer que no es tu esposa, pero eso va a empezar a crecer y a crecer hasta convertirse en cosas que ya no vas a poder manejar. Pero Dios te da un agua que calma toda esa sed por la eternidad. Y no vas a tener que pecar, no vas a tener que cometer nada, no vas a tener que hacer nada, solamente buscar a Dios y Él te va a dar lo que te sacie. Por eso estábamos aquí hace rato cantando que no hay lugar más grande, no hay lugar más alto que estar en la presencia del Señor, porque Él nos calma esa sed, Él nos llena espiritualmente. Yo no sé ustedes cuando estaban cantando eso si sintieron que Él te llenaba, te saciaba completamente. Yo lo sentí. Ahorita que estábamos cantando que Él te llena, te dice, uno no quiere salir nunca de esta parte, de este lugar. No quiere salir nunca. Por eso la canción dice, aquí permaneceré, porque uno de ahí no quiere salir nunca, porque ahí es que siento todo lo plenitud. Ya no tengo que pecar, ya no tengo que cometer más cosas, no tengo que buscar más en ninguna parte, porque ahí lo tengo todo. En la presencia del Señor, en el fluir del agua de Dios, yo lo tengo todo. Calmo mi sed. Amén. La segunda característica del agua tiene que ver con lo que ustedes hicieron antes de venir después de que se levantaron. ¿Qué hicieron? Bañarse, ¿cierto? Bueno, yo creo que la mayoría, ¿no? Yo me bañé esta mañana. No sé ustedes. Uno se baña, ¿cierto? Uno se baña, lo primero que hace. Y cuando uno no se baña, uno sale, porque a veces no sé, de pronto se fue el agua y usted no tenía agua para bañarse, lo que sea, uno se siente sucio, ¿cierto? Uno salir de la casa sin bañarse es lo peor, o sea, a mí no me gusta. Alguna vez me tocó porque no tenía cómo hacerlo, ¿sí?
Y tocó baño de gato, que dicen a uno de lavarse la carita y las manos nomás y sale. Eso uno se siente mal. ¿Sí? Porque uno necesita el agua ¿para qué? Para limpiar. ¿Sí? Cuando usted también le hablan de agua, usted lo asocia con limpieza, con purificación, ¿cierto? El agua limpia, lava. El agua cuando tú te bañas y el agua está corriendo por tu cuerpo, tú sientes que el agua te está limpiando, te está lavando, te está quitando toda esa suciedad. O a veces, por ejemplo, cuando tú llegas de un día de trabajo donde te has esforzado, has sudado, y tú llegas a tu casa y te pegas una ducha, un duchazo, tú sientes esa bendición que cae de esa ducha y te lava totalmente y sale limpio de ese lugar, ¿cierto? Porque el agua te limpia, te lava. Y espiritualmente también Dios nos quiere hablar de que necesitamos de esa limpieza, de lavarnos cada día. Así como si usted se baña, se levanta, se baña, o llega del trabajo y se ducha todos los días, usted también necesita de esa limpieza que da Dios, de ese lavar, de limpiar nuestra vida, santificar nuestra vida, ¿sí? Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. Perdón, no, Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 30. Versículo 20. Amén. Éxodo 30, 20 dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Eso le decía el Señor a los sacerdotes, ¿sí? En los tiempos de Israel, cuando estaban en el desierto. Les decían: para ustedes entrar a la presencia del Señor, deben antes lavarse con agua. Lavarse y limpiarse, porque necesitan santificarse. El agua aquí significa la santificación de nuestra vida. Y santo quiere decir que nosotros estemos siempre dedicados al Señor, ¿sí? Que nuestra vida siempre esté dedicada al Señor, santificada. Por eso dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sí? La sangre de nuestro Señor Jesús es la que reemplazó esta agua que se lavaban los sacerdotes cada vez que entraban a la presencia del Señor, ¿sí? El sacrificio que hizo Jesús nos hace a nosotros aptos para entrar en la presencia del Señor. Así como el agua lavaba los pies y las manos de los sacerdotes, así también nosotros, con la sangre de nuestro Señor Jesús, podemos entrar a la presencia del Señor. Y eso significa que tú tienes que santificarte, que santificar tu vida. Tú tienes que lavarte. Mire que eso significa también el bautismo. ¿Cuántos aquí se han bautizado en las aguas? Y el resto los invito a que lo hagan. Los invito a que pasen por el bautismo, bajando a las aguas y lavándose, porque eso es lo que hace, eso es lo que significa
el bautizarse en las aguas. Por eso nosotros los cristianos no bautizamos echándole agüita así, porque eso no es el significado del bautismo, ¿sí? El significado del bautismo es cuando tú desciendes a las aguas y te sumerges completamente y sales renovado, ¿sí? Los que hemos pasado por el bautismo sabemos lo que es eso. Cuando te sumerges, tú sabes que Dios está allí en esa agua, lavándote, limpiándote, que es el que tú estás diciendo: Jesucristo con su sangre me lavó y me limpió, y cuando yo salgo limpio con una vida nueva, diferente. Ese es el significado del bautismo. Por eso los que no han pasado por las aguas, los invito a que se bauticen. Aquí en la iglesia nosotros bautizamos, ¿sí? Si usted quiere bautizarse, dígame a mí o a algún líder o al pastor, dígale: yo quiero bautizarme, ¿qué tengo que hacer? Y aquí le vamos a indicar la forma para que usted se bautice, porque todo el que quiera puede ser bautizado. Solamente es que usted crea en que la sangre de Jesús lava sus pecados, crea en que la muerte de Jesucristo es la que lavó sus pecados, es la que lo limpia. Solamente usted debe creer en que Jesús murió por usted. Esa es la única condición para bautizarse, ¿sí? Porque la sangre de Jesucristo es esa agua que fluye, esa agua que limpia, esa agua que santifica. Eso es lo que necesitamos cada día, porque así como físicamente nosotros nos ensuciamos, ¿cierto? En la calle, a veces cuando hay verano hay un polvero, o cuando hay invierno hay barro, hay cosas, hay sudor. Todo el día usted se la vive ensuciando, ¿sí? Y necesita de lavarse, limpiarse. Así también espiritualmente nosotros, ¿sí? Necesitamos de la sangre de Cristo, de la santificación de Dios todos los días. Miren que esto que le colocaba lo que leímos en Éxodo era perpetuo, o sea, cada vez que ellos entraban al santuario tenían que lavarse. El sacerdote no podía decir: no, pero yo ya me lavé la vez pasada, ¿sí? Tienes que volverte a lavar. ¿Por qué? Porque nosotros cada día tenemos que estarnos santificando, cada día nos tenemos que estar sometiendo a la sangre de Cristo para que limpie nuestros pecados, para que lave nuestra vida. Y usted cada mañana levántese y dígale al Señor: lávame, Señor, santifícame, con tu agua purifícame, porque necesito de ti, necesito entrar a tu presencia limpio, santo, puro. Porque hay un problema, que Dios es santo y solo los santos pueden entrar en su presencia, ¿sí? ¿Sabe lo que le pasaba a los sacerdotes si no se lavaban? Tuki tuki lulú, no salían de allá, salían con los pies para adelante, como dicen por ahí, ¿sí? Así de grave era la cosa, no podían, ¿sí? Y nosotros a veces somos tan frescos que entramos campantes a la presencia del Señor y no sabemos que tenemos que estar santificados para poder entrar en la presencia de Dios. Tenemos que estar lavados por su presencia, por su sangre, para entrar a la presencia de Dios. Por eso usted no tome a la ligera, ¿sí? De cuando usted vaya a la presencia del Señor, usted primero lávese, primero limpie su vida, primero santifíquese santifíquese con la sangre de Cristo, porque es necesario que nosotros vivamos una vida santa. Amén. La tercera característica del agua, ¿sí? Ahora sí vamos a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 9.
Dice la palabra del Señor: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. El agua, la tercera característica que Dios nos muestra aquí en la palabra, es que el agua sana y el agua da vida. El agua te sana y te da vida. Mire que esta es una visión muy preciosa que Dios le da a Ezequiel. Dios, después de mostrarle a Ezequiel el templo, ¿sí?, de cómo iba a ser el templo de Dios en los tiempos de la eternidad, Dios le muestra a Ezequiel un río que sale de ese templo. Un río que sale por la puerta y va cada vez ampliándose y aumentando. Porque Ezequiel dice que inicialmente se metió al río y le mojaba los tobillos. Después avanzó otros metros más y ya le llegaba a las rodillas. Luego avanzó otros metros más y le llegaba a la cintura. Y luego dice que ya avanzó y ya no podía avanzar más, sino que tenía que nadar. Y nadar y nadar. Y dice que el ángel que le estaba mostrando eso le dijo: esta agua es para sanidad y para dar vida. Y eso nos muestra a nosotros que nosotros tenemos que meternos en el río de Dios para que nos dé vida, para que nos dé sanidad. En ese río, ¿dónde estás tú? ¿Tienes el agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura? ¿O estás nadando en esa agua? Dios quiere que empieces a meterte cada día más en esa agua que da vida. Porque hay muchos que cuando llegan a un río, ¿cierto?, se ha ido a paseo de olla al río, y no falta el que mete el dedito aquí. Uy, no, esa agua está fría, yo no me meto. O el que se mete un poquito nomás, hasta las rodillas nomás, hasta ahí nomás, ya nomás. Me da miedo meterme más. Pero yo he visto a gente que llega y ¡pum!, de una llega al río y se mete su clavado. ¿Sí? ¿No ha visto eso que parecen pescados que llegan y ¡fum!, clavan en el río y nadan y eso van para arriba y para abajo? Esos son los que más disfrutan. Porque usted, ¿para qué va a venir a un río a mojarse los tobillos? Si usted va a un río, métase en el río. Métase en el fluir. Lo mismo pasa en el cristianismo. Hay gente que llega aquí y yo quiero solamente meterme un poquito. Yo no, ser líder, no, pues eso no, es que eso ya toca ahí, ya son las grandes ligas, no. Eso no, yo no quiero, ¿sí? Para mí no es eso, ¿sí? Pero Dios quiere que te metas en el río que te da sanidad y vida. Si tú te metes a los tobillos, solamente vas a recibir un poquito. Pero tú necesitas meterte en la presencia del Señor completamente para recibir sanidad y vida. Si tú estás enfermo, si tú estás en dificultades, métete en el río de Dios. Métete en el río de Dios. Si tú sientes que te falta de la presencia de Dios, métete más en el río de Dios. Dios te está diciendo en esta mañana: hay que meterse hasta que no puedas caminar, sino que tengas que nadar en el río. Nadar en ese río de la presencia de Dios, porque ese río, como dice aquí en este versículo, allí los que se meten en ese río son los que reciben sanidad, y vivirá todo el que entrare en ese río. Pero no el que se moja los tobillos ni las rodillas, ¿sí?
sino el que nada, el que entrare en ese río, el que nada en el río. Eso es lo que le quería mostrar el ángel a Ezequiel y lo que nos quiere mostrar a nosotros. El que entrare en ese río, por eso dice que los que naden, inclusive ahí dice que habrá muchos peces, los peces que hacen nadar. Los peces nadan, los peces no se le meten solamente una aletica. Los peces están metidos ahí nadando. Y antes, si usted saca un pez del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Así tenemos que ser nosotros. Que si nos sacan del agua nos morimos. ¿Sí? Por eso tenemos que estar metidos completamente en el río de Dios, en el agua de sanidad, en el agua de vida. Muchos quieren recibir la sanidad sin meterse en el río. Muchos quieren recibir la paz sin meterse en el río. Muchos quieren recibir todas las bendiciones de Dios. Señor, bendíceme. Pero el Señor te está diciendo, metete en el río, hombre. Pero metete en el río. ¿Cómo te voy a dar sanidad si no te metes en el río que da vida, en el río del agua que fluye para vida eterna? ¿Sí? Si no te metes, metete en el río. ¿Sí? Que está fría el agua, no importa, metete, porque allí es donde vas a recibir sanidad. Allí es donde vas a recibir bendición de la gloria de Dios. Amén. Hay que meterse. Hay que fluir, hay que estar allí nadando en el río de Dios, ¿sí? En la palabra del Señor, completamente. Que te digan fanático, que te digan religioso, que te digan lo que sea, pero que tú estés allí metido, no te importa. Muchas veces a mí, en donde trabajo, me dicen, ay, pero es que vos no sos chévere, vos no sos, pero es que yo tengo que estar metido en la palabra, tengo que estar metido en el río. Ay, pero es que vos no venís a tomar, no venís a bailes, no te gusta nada de eso. Pero es que yo estoy metido en el río de Dios, no puedo salirme. Porque si yo estoy con un pie aquí en el río y otro pie en el otro lado, ahí no sirve. No puedo estar nadando y afuera al mismo tiempo. Tenés que, para estar en un lado y en el otro, seguro metés solamente un piecito pero tenés el otro pie ahí en la tierra por si acaso, ¿cierto? Por si las moscas. Así no se puede. Tenés que nadar, echarte todo. Cuando vos te metés a un río, dejas todo al fluir del río, ¿cierto? Porque vos ni siquiera cuando estás nadando no tenés los pies en la tierra. Tenés que quitar los pies de la tierra, ¿cierto? Tenés que empezar a nadar. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que te metas y que empieces a depender de Él solamente. Porque a veces uno le pasa, ¿cierto? Uno no quiere nadar. No quiere irse más allá porque uno está inseguro. Porque uno dice, ¿qué me puede pasar? ¿Será que me lleva el río? ¿Será que me va por allá a dejar quién sabe dónde? Dios quiere que te metas. Suéltate. Quita los pies de la tierra, suéltate y déjate fluir en el río. Deja nadar en el río, empieza a nadar en ese río espiritual. Y verás que vas a recibir vida, vas a recibir sanidad. Amén. Y quiero regalarles este último versículo que está en Juan 7, 37 al 39. Quiero que lo leamos todos. En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso es lo que Dios quiere que recibas. Eso es lo que Dios quiere que recibas hoy, el Espíritu Santo de Dios.
En ese momento Jesús aún no había sido glorificado, pero ya Jesús después subió y ascendió a los cielos, fue glorificado y descendió sobre los discípulos fuego en Pentecostés. Eso es lo que quiere Dios que recibas hoy. Dice que Él le dijo a sus discípulos que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, que significaban el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo Dios quiere impartirlo en esta mañana. Si tú te acercas a Jesús, lo glorificas a Él, ¿sí? Y dices, necesito nadar en ese río, necesito que tenga río de agua viva. Por eso en esta mañana cierre su Biblia. Póngase de pie ahí donde está. Dígale al Señor, te necesito, Dios.